Hermanos, Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Quiero salirme un poco del tema que estamos llevando. Estamos estudiando acerca de la resurrección, porque algunos hermanos me han hecho preguntas, me han llamado para ver qué opino yo al respecto de lo que está pasando. Algunos líderes, pastores están animando a sus ovejas a que se rebelen contra el gobierno, que no guarden más la cuarentena, que esto es una estrategia del diablo, que no reconozcamos la autoridad de este mundo. Y usando textos bíblicos, por decir romanos, donde dice que nos sometamos a las autoridades superiores. Entonces ellos dicen que la autoridad superior es Dios, que Dios es la autoridad superior. Sí, es cierto, pero vamos a ver en el contexto que lo dice el apóstol Pablo si se está refiriendo a él o a autoridades de esta tierra, de este mundo. Entonces hay confusión. Si, hermanos, si vieras, muchos me han llamado, incluso me han mandado videos que están circulando por allí acerca de esto. Y, y hablando con un pastor también preocupado con esto, que opinaba. Y estuvimos hablando un rato y me animó, me dijo, hombre, qué bueno sería que grabaras algo acerca de esto. Y quiero hacerlo. Yo sé que te va a animar a estudiar las escrituras, te va a animar a estudiar las escrituras y el Señor te convencerá a ti directamente, no por lo que yo diga, sino por lo que tú vas a ver a través de las escrituras. Entonces, con honestidad, vamos a ver qué dice el Señor acerca de la autoridad de este mundo. Vamos a ver. Ahora, hermano, yo te digo algo. Sabemos que el edicto que hay de estar en casa, de no salir, que ha afectado a las iglesias, no congregándose, ese edicto no ha afectado solamente a los creyentes en Jesús, a la iglesia, no. Ese edicto ha afectado a todos. Eh, Discotecas están cerradas, hermano, no es mentira. Discotecas están cerradas, licoreras están cerradas, negocios se están acabando, estos negocios que vendían trago y esta cuestión se están cerrando, me consta, los he visto en lugares por donde he pasado que sabía que ahí funcionaba una licorera, ya están funcionando otros negocios. O sea que entonces mira que no es que solamente es un plan del diablo para la iglesia, no, esto está afectando a todo. La economía a nivel mundial está siendo afectada. Centros comerciales están cerrados. El fútbol que trae gozo al mundo está cerrado, hermano. No pueden hacer estos torneos de fútbol, ningún deporte, todo está quieto. Entonces no somos la excepción. Si fuera un edicto solamente para nosotros que dijera los cristianos, los creyentes en Jesús no pueden congregarse, hermano, yo creo que sí tendríamos que doblar rodillas y que el Señor nos ayudara porque habría que hacer algo. Pero no es así. No solamente es para nosotros. Y sabemos que Dios tiene control de esta situación. Nada pasa sin que Él esté al control de la situación. En el libro de Daniel dice que Dios hace según su voluntad y nadie le puede decir qué haces. Él gobierna sobre los asuntos de los hombres, dice en Daniel, que Dios gobierna sobre los asuntos de los hombres. Y creer que Dios no tiene control de esto es creer que tenemos un Dios pequeñito, un Dios que se le salen las cosas de control. Y no es así, no es así. Entonces vamos con honestidad, vamos a ser breves. Vamos a Romanos capítulo 13, que este texto lo han malinterpretado. Por ahí me decía un hermano, no hermano, es que ahí cuando dice que nos sometamos a la autoridad superior, se está refiriendo a Dios, la autoridad superior es Dios, que a Él es el que nos tenemos que someter. Vamos a ver si es verdad lo que el apóstol está diciendo aquí. Ahora sí, es cierto que la autoridad superior es Dios, de todas las autoridades que existen en este sistema, es Dios la autoridad, pero Él ha establecido también autoridades. Entonces vamos a leer con honestidad capítulo 13 de Romanos.
Romanos 13, leamos versículo 1. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Sométase toda persona, sin excepción. Sométase toda persona a las plural. No está diciendo a la. Porque si fuera la autoridad de Dios, fuera singular. A la autoridad superior, dijera así. A la autoridad superior, pero no. Dice, sométase toda persona a las autoridades. Mira que es plural. A las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, mire, sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Mire que borra ese concepto de que aquí la autoridad superior se está refiriendo a Dios. No. Aquí está diciendo que Dios ha puesto autoridades. Está hablando de muchas autoridades y que Él es el que las ha puesto. ¿Se acuerdan cuando... Vaya un momentico a Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Vaya un momentico allá. Para que la Biblia misma se justifique, ella sea quien se interprete. Y si no estamos de acuerdo, pues tengamos que decir, no estoy de acuerdo con la Biblia. Amén. Juan capítulo 19. Cuando Jesús lo capturan, lo llevan ante Pilato. En el versículo 10. Versículo 10. Versículo 9. Versículo 9. Juan capítulo 19, versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, Pilato le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no les dio respuesta. Pilato le preguntó, ¿de dónde eras? Y Jesús no le respondió. Entonces mire lo que dice el verso 10. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. Acuérdese que Pilato era una autoridad, era un gobernante, puesto por César. Y acuérdese que Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea que Jesús reconoció a César como una autoridad. Cuando le dijeron para probar a Jesús, debemos pagarle los impuestos a César. Y él pidió una moneda, ¿se acuerda? Pidió una moneda y en la moneda estaba grabada la imagen de César, mostrando que él era la autoridad, él era el emperador, el que era la potencia mundial en ese entonces. Y les preguntó, ¿de quién es esa cara? Y dijeron, de Herodes, de César. Entonces él dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús reconoció que César era la autoridad. Y aquí Pilato está puesto por César, es autoridad, es gobernador. Entonces, verso 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, y escuche lo que le dijo, y le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba de los cielos. Una autoridad puesta por Dios. Dios gobierna. Ahora, este tema es muy extenso, hermano, pero quiero ser breve, porque nos podríamos ir a Daniel, nos podríamos ir a analizar muchos pasajes bíblicos, muchos. Mire, de todas maneras sí es necesario que vayamos a Daniel para que veamos. Vamos a mirar una potencia antes de César, una potencia antes de que existiera Roma como potencia. Vamos a mirar la Babilonia con su gobernante que era Nabucodonosor. Vamos a mirar para que veamos. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4. Entonces mire lo que dice aquí el rey Nabucodonosor. Él mismo nos está contando. Dice, Nabucodonosor rey, es una carta, él está escribiendo esto. Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, porque él era la potencia en ese entonces. Tenía conquistado a todos los pueblos. Dice, paz os sea multiplicada.
Conviene, dice Nabucodonosor, que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, está contando, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Y vi un sueño que me espantó. Y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniesen delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron y ninguno pudo interpretar el sueño a Nabucodonosor. Pero entonces llaman a Daniel. Daniel viene, un hombre que tenía el Espíritu de Dios. Entonces él le cuenta el sueño a Daniel y le dice, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Estoy en el verso 10. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Mire lo que le está diciendo. Yo veía un árbol grandísimo. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. O sea que este árbol era visto por todos lados. ¿Qué significará eso? Vamos a ver. Verso 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenían de él toda carne. Se mantenía de ese árbol, dice, toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, escuche lo que decía ese vigilante, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse de las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. ¿Están oyendo? Él le está contando esto a Daniel. Dice, verso 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, que es Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, se lo habían cambiado, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, o sea, Daniel, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea, es algo malo, mi Señor, es algo malo. La interpretación de este sueño es algo tremendo. Ojalá fuera para tus enemigos. Entonces, mire, ¿se acuerda que él dice que había un árbol grandísimo? Entonces, mire lo que dice el verso 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante. Versículo 22. Tú mismo eres, oh rey. Ese árbol eres tú, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y han llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. ¿Se acuerda que él dice que ese árbol era visto por toda la tierra? Su gobierno tenía subyugado a todos los pueblos. Entonces mire lo que dice. Verso 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo de Dios, que ha venido sobre ti, Señor. O sea, mire que el árbol era, que ha venido sobre ti, mi Señor, el rey.
que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas, escuche, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Si ve, aquí está la diferencia. El Altísimo gobierna, sí, el Altísimo, pero él también da el poder a hombres. Mírenlo, ahí lo dice claramente. Dice, verso 25. Y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. O sea, él te puso a ti por rey, pero tú no has tenido eso en cuenta. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque estamos hablando allá de Augusto César. En este momento, mire, si usted hace un estudio de Daniel, si se devuelve al capítulo 2, Dios le muestra a este rey Nabucodonosor los reinos en sucesión después de él. ¿Se acuerda con la estatua que él vio, la cabeza de oro? Daniel le dice, esa cabeza de oro es tu reino, es Babilonia, o sea, eres tú, oh rey. Pero después vienen otros reinos, los medos y los persas, y así, no es tiempo para hablar de esto hasta que llega el reinado de Roma. Todo eso lo establece Dios, y así fue, hermano. Todavía no existían estos reinos posteriores y ya Dios se los está mostrando. Qué bueno sería hacer un estudio detenido acerca de esto para que veas que Dios es el que coloca reyes y el que quita reyes. Él da la autoridad, Él da autoridad. Él ha puesto autoridades superiores. En este caso, Pilato es una autoridad superior puesta por César, y César Dios lo puso. Por eso Jesús dijo, dad a César lo que es de César. Él es la autoridad. Ahora, entonces vamos un momentico, podríamos quedarnos aquí, pero vamos a adelantar. Vamos a donde estamos, a Romanos capítulo 13. Dice, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores. Mire que no está hablando de la autoridad de Dios, porque la autoridad de Dios es la única. Si vamos a hablar de la autoridad superior, la de Dios, no hay otro Dios, Él es. Pero está ubicado en las terrenales, que son muchas. Miramos, volvemos al mismo ejemplo. César, la autoridad superior. Pilato, otra autoridad inferior a César. Entonces, por eso, a las autoridades. Y ahorita vamos a mirar algo. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo, escuche hermano, si Dios estableció estas autoridades, entonces mire la lógica. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Están oyendo, hermano? Porque los magistrados, si tú estudias esta palabra, yo te voy a dar una clavecita. Esta palabra, te voy a adelantar algo para que si tú tienes la Strong, te puedas ir ahí para que sepas cuál es la palabra que se utilizó aquí en el original. Y hay muchas versiones bíblicas que lo traducen correctamente. Y esta palabra, magistrados, es gobernante. Y la palabra es la 758 en el griego. Dice, porque los magistrados es los gobernantes, los que han sido puestos por Dios. Dice, porque los gobernantes no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, al desobediente, al que no quiere someterse. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque, escuche, porque el gobernante es servidor de Dios para bien, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, el poder, la autoridad, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahorita vamos a mirar un ejemplo de esto. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo que puedo recibir de ellos, sino también por causa de la conciencia, esa relación con Dios, por causa de la conciencia, yo voy a actuar bien, por causa de Dios. Primera de Pedro lo dice. Vamos un momentico a Primera de Pedro capítulo 2 para que veas por qué dice por causa de la conciencia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 dice, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, ¿sí ves? Sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora, ¿de dónde viene esto? Esto viene de devuélvete. Verso 13, primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, escucha, es por causa de Él, porque Él estableció autoridades y yo, en obediencia, yo me someto a las autoridades. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Mira que no está hablando de lo celestial, también está mostrando lo de aquí, lo nuestro, esta tierra. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey, ¿sí ves? Como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, puestos por Dios, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Mire que el pensamiento del apóstol Pedro es el mismo pensamiento del apóstol Pablo, es el mismo. Dice, verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Están oyendo? Ahora, escuche esto. Vamos a Romanos 13. Romanos 13. Dice, verso 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos. ¿A quiénes? A los gobernantes. Estarles sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia con Dios también, la relación con Dios. Pues, por esto, mire hermano, por esto, pagáis también los tributos. ¿Se acuerdan el ejemplo que les puse? Cuando le dicen a Jesús, ¿debemos pagarle tributo a César? Muéstreme la moneda. ¿De quién es la cara? Ah, de César. Eso quiere decir que él es una autoridad. Dada a César lo que es de César. Pero es también a Dios lo que es de Dios. Sí, sí, estás viendo, hermano. Entonces, mire, no me digas, hermano, que tú no vas a pagar los servicios. Tienes que pagarlo. Y eso es establecido por ellos. No me digas que tú te vas a volar el semáforo en rojo. No, no, no lo vas a hacer. Vas a tener problemas. Son autoridades. Vas a tener problemas, hermano. Seamos lógicos, no seamos fanáticos. Seamos lógicos. Ahora, yo sé que esto tiene un balance. Por eso te digo, tendríamos que hablar. Hay que hablar mucho rato de esto. Pero en el momento vamos a centrarnos aquí. Ahora, mira lo que dice. Verso 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque ellos, los gobernantes, son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto. Lastimosamente esta palabra respeto aquí no es respeto, esto es temor. Esta palabra aquí es temor. Al que temor, o sea, y Isaías dice que sea vuestro temor, Dios, Jehová sea vuestro temor. Tú lo puedes leer en Isaías 8:18, 8:13, que dice que vuestro temor sea Jehová. Aquí cuando dice respeto, no es respeto, es temor. Dad a César lo que es de César, pero el temor de usted debe ser Dios. Pero no quiere decir que no se van a someter. Ahora, vamos a mirar algo. Vamos a la luz de esto, dice que las autoridades son puestas por Dios. Y si no nos sometemos, vamos a tener problemas. Vamos un momentico a Jeremías. Vamos a Jeremías un momentico. Jeremías capítulo 24.
Mire, hermano, yo creo que has leído Jeremías. Dios, el consejo de Dios es que se sometan al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. Ese es el consejo de Dios. Y Jeremías es el profeta en ese entonces que está hablando esa palabra al pueblo de Dios. Sométanse a Nabucodonosor, sométanse. Entonces, capítulo 24 de Jeremías, versículo 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Escuche, el Señor le va a hablar a Jeremías a través de figuras. Y escuche lo que pasa. Dice, verso 2, una cesta tenía higos muy buenos, como brevas. Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de lo malo no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de lo malo no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, escuche, le va a decir qué representa en esas 2 cestas de higos. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, los que se llevó Nabucodonosor, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, allá de Babilonia, para bien, escuche, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, y los plantaré, y no los arrancaré. Les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Mire, hermano, hay cautividades que el Señor permite en nuestra vida. Si nosotros nos sometemos, si nosotros logramos identificar, si nos rebelamos o si nos sometemos, va a ser una bendición. Si nos rebelamos, hermano, va a ser una maldición. Por eso la clave es saber o escuchar qué quiere el Señor, no oír tantas voces, e incluso ni a mí. Yo te estoy diciendo esto y te pido que lo analices. ¿Qué quiere Dios que hagas? Entonces mire lo que pasa. Verso 8. Entonces ya vimos que los hijos buenos son los que se dejaron llevar, se sometieron al cautiverio de Nabucodonosor. Y cualquiera dirá, hermano, pero ese Nabucodonosor es un hombre que ni conoce a Dios, un impío. ¿Cómo nos vamos a someter a un impío, al edicto de un impío? Hermano, era el consejo de Dios. Y escucha, verso 8. Acuérdate que habían 2 cestas de higos. Y como los higos malos, que de los malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, porque varios, para no dejarse llevar por Nabucodonosor, se fueron a Egipto pidiendo protección allá y no se sometieron al consejo de Dios, que era que se sometieran a Nabucodonosor. Dice, verso, a los que se fueron para allá, para Egipto, dice, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Pero entonces vete un momentico aquí mismo a Jeremías capítulo 27. Escucha esto, Jeremías capítulo 27. El Señor le va a seguir hablando a Jeremías. Versículo 1. Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Joasías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, escuche, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab. O sea, una profecía que va para estos reinos, al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Vas a enviar este mensaje, escucha. Y les mandarás que digan a sus señores, a estos reyes, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Escuche, está hablando la autoridad superior, la que está en los cielos. Mire lo que dice, así ha dicho Jehová
de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Lo que dijo Daniel allá, que Nabucodonosor dijo allá. La di a quien yo quise. Y escuche, en ese contexto, mire hermano, escuche lo que dice. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. O sea que está confirmando que dice el Señor: yo hice esta tierra y todo lo que existe y la doy a quien yo quiero. Y en ese contexto, terminando de decir que Él la da a quien Él quiere, dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Por qué su siervo? Porque Dios lo puso como autoridad. Dios lo puso. Dios es el que quita reyes, pero también el que pone reyes. Y el que no se somete a lo establecido por Dios va a acarrear problemas, como lo dice allá Romano. Dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Qué tremendo, mi hermano. Dios le está dando autoridad y tú te vas a rebeldizar. Tú vas a ser rebelde. Vamos a ver que, por eso dice: mira, esos hijos malos son los que no se sometieron a mi autoridad. Señor, pero ¿cómo que a tu autoridad si lo que no hicieron fue someterse a ese hombre pagano, a un hombre que no te conoce, a Nabucodonosor? Por eso, porque es que yo lo puse a él. Y yo tengo propósito con Nabucodonosor para ustedes. Hermano, no sabemos el propósito que Dios... Podemos sospechar que es bueno, porque los planes de Dios son para bien. Él dice que los que iban a ser llevados por Nabucodonosor allá a Babilonia era para bien. Para bien. Dice que allá en ese cautiverio les iba a dar un corazón para que lo conocieran. Si nos sometemos al cautiverio de Dios, a lo que Dios ha establecido, hermano, y no somos rebeldes, va a ser bendición. Pero si somos rebeldes, vamos a acarrear problemas. Te lo aseguro. Te lo aseguro, hermano. Entonces mira lo que dice. Verso 7. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Verso 8. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, que se humille. Eso es humillarse, que se humille. Dice: castigaré a la persona que no se someta a él, que se rebeldice contra la autoridad que yo he establecido. Castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová. No dice Satanás, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros, escuche, porque mire, hermano, siempre van a haber dos voces. La voz que te dice, como la voz de Jeremías, que era el que decía: sométanse. Pero van a haber otros hombres del pueblo que dicen ser profetas, que dicen que oyen a Dios, que te van a decir otra palabra distinta. No te sometas, rebélate, rebélate. Escuche lo que dice, verso 9. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Hermano, es tan cabala lo que está pasando en este tiempo. No se sometan, rebélense. Nada, no nos vamos a someter. Vamos a ver si esto viene de Dios. Hermano, si viene de Dios, vamos a tener problemas con él. Amén. Seamos honestos. Y mire lo que dice. Verso 10, porque ellos, estos profetas que dicen que se rebelen contra Nabucodonosor, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia, que se someta y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová. Qué lindo, ¿no? Verso 12. Mire esto, hermano. Entonces el Señor le está diciendo a Jeremías esto también, escuche. Jeremías, háblale también a Sedequías, rey de Judá.
Y eso hizo Jeremías, él dice en el verso 12. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, escuche lo que Jeremías le dijo al rey Sedequías. Someted vuestro cuello al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué vas a morir? Si haces lo contrario, vas a morir. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviera el rey de Babilonia? ¿Por qué, Sedequías, vas a hacer eso? Escuche, hermano. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia porque os profetizan mentira. Rey, no escuche eso. Hermano, no escuches estas palabras que te llevan a rebelarte. Órale al Señor. Tampoco me hagas caso, pero órale al Señor. Señor, esta cautividad en la que nos tienes, tú quieres que me someta a este edicto que viene de las autoridades terrenales. ¿Qué quieres que haga, Señor? Porque, hermano, si no logras detectar si es de Dios, vas a tener problemas, te lo aseguro. Pero si logras detectar que esto viene de Dios y te humillas, sometes tu cuello, hermano, va a ser una gran bendición para tu vida y para los tuyos. Escucha. Verso 14. No oigáis, le está diciendo Jeremías al rey. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. Qué tremendo, ¿no, hermano? Ahora, mira, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos un momentico a Jeremías. Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34. ¿Están ahí? Escucha esto, hermano. Escucha esto para que veas qué precioso. Mira esto. Jeremías capítulo 34. Quiero que adelantemos porque hay tanto para ver, hermano. Hay tanto para leer, pero que el Señor nos ayude. No quisiera como... Vamos a adelantar. Vamos a adelantar. Vete a Jeremías capítulo 38. Capítulo 38. Acuérdate que Jeremías le habló también al rey Sedequías. Y el rey estaba en un conflicto. Estaba en un conflicto. Porque oía las voces de los profetas que decían que era mentira. E incluso decían que Jeremías se había vendido al rey Nabucodonosor. Así decían, Jeremías incluso quisieron matarlo. Lo tuvieron preso por el tiempo. Por eso quise leer, pero vamos a adelantar. A él lo tuvieron preso y lo querían matar porque él decía que se sometieran. Lo tenían como un infiltrado. Entonces el rey Sedequías está en un gran conflicto. Hay dos voces. Los profetas que eran mayoría que decían que no se sometieran a Nabucodonosor. Y Jeremías, el único que decía que se sometieran. Entonces el rey manda a llamar secretamente a Jeremías, a hablar a solas con él. Escuche, capítulo 38 de Jeremías, versículo 14. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia. Dice, en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, escuche lo que están hablando ahí de tú a tú. Y le dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta. No me encubras ninguna cosa. Jeremías, por favor, aquí hablando entre nosotros, dime la verdad, Jeremías. Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Y si te diere consejo, no me escucharás. Yo sé que si te digo la verdad de parte de Dios, no me vas a escuchar, pero te voy a responder. Entonces mire lo que dice. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Jehová que nos hizo esta alma,
que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida, que te quieren matar. El rey sabía quiénes eran. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová. Escucha, hermano, así ha dicho Jehová. Estaban hablando ahí de tú a tú, frente a frente, solitos, estaban solos. Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. Si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa, oh rey, si te sometes a este cautiverio. Si no te rebelas, vas a salvar tu vida. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, dice, gobernantes enviados por él. Pero si te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos. Mire, hermano, qué tremendo. Tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en la casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia. Ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos. Hundieron en el cieno tus pies, se volvieron atrás. Qué tremendo. Verso 24. Y dijo Sedequías a Jeremías, cuando ya Jeremías le dijo la verdad de lo que Dios estaba diciendo. Entonces le dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras que tú y yo hemos hablado. Nadie sepa y no morirás. Y si al salir de aquí los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieren a ti y te dijeren, decláranos ahora qué hablaste con el rey. No nos los encubras y no te mataremos. Asimismo, ¿qué te dijo el rey? O sea, Jeremías, si cuando salgas de aquí te salen los gobernantes y te dicen, ¿qué estabas hablando con el rey? Jeremías, yo te pido un favor, le vas a decir esto. Tú le vas a decir, verso 26, les dirás, supliqué al rey que no me hiciese volver a la casa de Jonatán, o sea, que era la cárcel donde estaba Jeremías anteriormente, para que no me muriese allí. Qué tremendo. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él les respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Tremendo, analízalo. Bueno, pero ese no es el tema. Ahora, escucha esto. Y sabemos, qué bueno que te animes a la luz de esto, a estudiar todo el libro de Jeremías para ver qué pasa. Ahora, hermano, vamos donde estábamos, a Romanos capítulo 13. Mira, Romanos 13. Dice, versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos a las autoridades, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos. ¿Están viendo, hermano? Ahora mire lo que dice el verso 4, porque las autoridades dicen, son servidores de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, lo que pasó con Nabucodonosor, siervo de Dios, autoridad puesta por Dios. Los que no se sometieron, la espada les vino, los que se fueron para Egipto huyendo de él, allá los alcanzó el hambre y la espada. ¿Estás viendo? Ahora, vamos un momentico a Lucas. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum
Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Centurión es un capitán romano. Dice que tenía un siervo enfermo y estaba moribundo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, o sea, este capitán romano, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, escuchen lo que estos ancianos judíos le dijeron a Jesús: este hombre, Señor, este capitán del ejército romano, es digno de que le concedas esto, de que sanes a su siervo. ¿Por qué? Porque ama a nuestra nación, a Israel. Y nos edificó una sinagoga, un lugar donde nos podemos reunir, congregarnos. Y Jesús fue con ellos, con los ancianos judíos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Escuche lo que dice este centurión, este capitán romano: Señor, usted no tiene que venir a mi casa, diga la palabra y mi siervo va a ser sano. Escuche, vamos a mirar por qué está diciendo esto. Y escuche verso 8. ¿Por qué? Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Mire que él no está diciendo yo soy hombre que tengo autoridad, sino que está diciendo yo soy hombre que estoy bajo autoridad. Si pudiéramos preguntarle a este centurión, ¿y quién es su autoridad? Mi autoridad es César, Augusto César. Yo estoy aquí porque él me mandó, yo estoy aquí bajo las órdenes de César. Yo tengo autoridad. Y la autoridad inmediata de este hombre, ¿sabe quién era? Poncio Pilato. Imagínense, autoridades, por eso el apóstol habla de autoridades, y va en escala. César, la autoridad máxima, Pilato aquí, que era el gobernador, y este que era un capitán, pero él dice, pero yo estoy bajo autoridad. Mire que él debiera decir, yo soy hombre que tengo autoridad. No, él dice, yo soy hombre que estoy bajo autoridad, y mire lo que dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y uno diría, pero ¿y qué tiene que ver eso con que Jesús no tiene que entrar a tu casa, sino que diga la palabra y tu siervo va a ser sano? ¿Qué tiene que ver eso con que tú eres un hombre puesto bajo autoridad? Mire, hermano, escuche, ya vas a ver por qué. Al oír esto, cuando este hombre, este centurión dijo eso, mire, Jesús se maravilló. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Se maravilló de él. ¿Por qué? Acuérdense, Jesús no era extremista, no era aparentoso, no. Algo pasó en su vida con esto, con esta convicción de este hombre. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre sabe quién soy yo. Pero Señor, ¿y por qué? Si lo que él dijo es que él es un hombre puesto bajo autoridad, que él también es un hombre puesto bajo autoridad y que tiene soldados y le obedecen y que tú digas la palabra y el siervo va a ser sano. Hijo, claro, mira lo que ese hombre, él sabe que su autoridad es César. Y por eso los soldados tienen que obedecerle, porque él está puesto bajo la autoridad de César. Pero ese hombre, mira lo que dijo: yo también soy hombre puesto, también. O sea que él sabe que yo también soy puesto bajo autoridad. ¿Y quién es su autoridad? Pregúntale al centurión. Centurión, ¿y quién es la autoridad suya? Bueno, es César. Pero la autoridad de Jesús, ¿quién es? ¿Cómo que quién es? Dios. Ese hombre tiene una autoridad que es Dios. Y por eso, así como me obedecen los soldados a mí, yo sé que una palabra de él es como un soldado. Si él da la orden que mi siervo sea sano, yo sé que el que lo mandó, su autoridad, la autoridad que él tiene, yo sé que va a hacer que esa palabra se cumpla. Va a hacer que ese soldado, esa palabra es como un soldado y mi siervo va a ser sano. Eso impactó a Jesús. Digo, ese hombre, ni en Israel he visto tanta fe. Ese hombre sabe quién soy.
Y acuérdese que Jesús siempre enfatizaba, él decía que él nada hacía por su cuenta, que él hacía todo lo que el Padre le decía. Y este hombre entendió eso. Señor, yo sé que usted tiene una autoridad. Mire, hermano, dice verso 9, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Fe en quién? En mí. Ese hombre sabe quién soy yo. Ese hombre sabe que yo soy el enviado de Jehová. Él es enviado de César, pero él sabe que yo soy el enviado de Jehová. Y mire, y como la convicción era tan certera, tan plena, mire lo que pasó. Dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Jesús no tuvo que entrar. Ya Jesús dio la palabra y Dios que lo envió hizo que ese soldado, esa palabra, sanara al siervo. Qué tremendo, por la convicción. Pero mira, ¿por qué te quiero mostrar esto? Porque quiero mostrarte que este hombre dice que él es un hombre puesto bajo autoridad, hermano, bajo autoridad. Y acuérdate, si nosotros no estamos bajo la autoridad, mire, él estaba bajo la autoridad de César y sabemos que César fue un hombre sanguinario, un hombre duro. Nabucodonosor también, pero el Señor decía que Nabucodonosor era su siervo, que no se sometieran a él. Los que se sometieran a él iban a salvar sus vidas. Hermano, si tú es cierto, este gobierno hay gente corrupta, mala, pero hermano, si Dios los ha puesto y es el consejo de Dios para nuestras vidas, cuidado, vamos a acarrear problemas. Cuidado, vamos a acarrear problemas. Seamos sensibles a lo que Dios quiere. Quiero terminar contigo, vamos a Lucas. A Lucas no, a Mateo. Vamos a Mateo y quiero terminar contigo aquí. Lástima que el tiempo es tan corto para subir estos videos que se hacen muy pesados cuando pasan más de 30, 40 minutos, pero vamos a hacer un esfuercito aquí. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Escucha, aquí vamos a terminar. Cuando vino al templo, Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Jesús estaba ahí enseñando y ellos habían visto los milagros que él hacía y todas estas cosas. Y le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esta autoridad, Jesús? ¿Y quién te dio esta autoridad? Están diciendo a Jesús, ¿quién te dio esta autoridad? Escuchen. Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Listo, ustedes me están preguntando quién me dio esta autoridad. Bueno, yo también les hago una pregunta. Si ustedes me la contestan, yo les voy a decir quién me dio esta autoridad. Mire, hermano, ubícate de una vez en quién va a nombrar, porque el primero que él nombre, ahí hay sabiduría. Y escucha lo que dice Jesús. Entonces les va a hacer una pregunta para poderles responder. Entonces le dicen en el verso 25, el bautismo de Juan, yo les pregunto a ustedes, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Era de Dios o los hombres lo pusieron a él? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, los sacerdotes y estos decían, si decimos que el bautismo de Juan es del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que el bautismo de Juan es de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Más bien dijeron, no sabemos del bautismo de Juan, si es del cielo o de los hombres, no lo sabemos. Y entonces Jesús les dijo, y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero mire, hermano, aquí Jesús les dio la respuesta. Jesús les está diciendo que la autoridad que él tiene, la pregunta es, ¿quién te dio esa autoridad? Jesús les está diciendo que se la dio Juan.
Yo sé que esto te va a patear de una vez, te va a dar duro. ¿Cómo, hermano? Que la autoridad se la dio Juan, si la autoridad se la dio Dios. Sí, Señor, se la dio Dios, pero por el sometimiento a este hombre. Si Jesús no se hubiera sometido a Juan el Bautista, no se hubiera dejado bautizar por él, no hubiera venido el Espíritu Santo sobre Jesús, no hubiera podido venir la unción del Espíritu sobre él para empezar su ministerio. Él se sometió. La humildad de Jesús, imagínate, Jesús es más grande que tú y que yo, hermano, y se sometió a un hombre. Juan mismo se asustó cuando Jesús vino a él. Juan le dijo, no, antes yo necesito ser bautizado por ti. No. Y Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos todo consejo de Dios. Era el consejo de Dios. Mire, de Juan está profetizado en Isaías. ¿Qué tan grande es ese hombre que estaba profetizado? ¿Y cómo Jesús ahora iba a no someterse a él? Entonces la autoridad a Jesús se la dio Juan, Dios, pero por medio de Juan. Ahora, vamos un momentico a Lucas. Vete un momentico a Lucas. Lucas, capítulo 3. Escucha esto, hermano. Lucas capítulo 3. Mira esto. Versículo 1. En el año, aquí va a hablar de Juan el Bautista, cuando Juan empieza su ministerio. En el año 15 del imperio de Tiberio César. Escucha, mire que empieza con la potencia. César, la potencia, la autoridad terrenal superior, porque era el emperador. Dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, si ves, superiores, las autoridades, aquí las vas a ver, son varias, van por escalas. Siendo, dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, César mandó a Pilato allá. Dice, y Herodes, tetrarca, ese tetrarca es gobernador. Herodes era gobernador de Galilea, tetrarca es gobernador. Herodes, gobernador de Galilea. Y su hermano, el hermano de Herodes, su hermano Felipe era gobernador, tetrarca es gobernador de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias. Y Lisanias, que es otro tetrarca, o sea, gobernador de Abilinia. O sea, está hablando de gobernadores, autoridades, César y los que van después de César, Pilato y todos estos. Dice, entonces, ya hablando después, todos estos gobernadores, mire lo que dice, y siendo, verso 2, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y uno dice, pero ¿y Lucas, y para qué me hablas de César, de Poncio Pilato, de Felipe, de Herodes, del sumo sacerdote, Anás y Caifás? ¿Para qué me hablas de eso? Para esto, digo, escucha. Y siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¡Qué tremendo! Todos estos grandes, sí, pero mire, el grande delante de Dios, sí hay grandes. Todos estos son autoridades puestos. Pero la palabra de Dios fue a Juan. ¿Y qué palabra de Dios vino a Juan? Ya la vamos a ver. ¿Por qué estamos mirando esto? Porque te estoy diciendo que a Jesús le hicieron la pregunta, ¿quién te dio esta autoridad? Y él de una vez pensó en Juan y les dijo, yo le hago una pregunta. ¿El bautismo de Juan era de los hombres o de Dios? ¿Sí me entiendes? ¿Por qué tuvo que pensar de una vez en Juan? Si le hubieran dicho, no, sí, el bautismo de Juan era de Dios, Dios lo puso. Bueno, esa autoridad me la dio Dios a través de Juan. Juan fue el hombre que me ungió. Juan fue el hombre que me ungió. Yo recibí esa autoridad ahí en el bautismo de Juan. Fue el hombre que me dio esa autoridad. Ahora, escuche esto. Escuche esto, hermano. Vamos un momentico. Vamos un momentico a Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Mira esto. Pedro está predicando aquí. Y mira lo que él dice. Verso 37. Pedro tiene a sus oyentes allí y les dice esto. Vosotros sabéis, o sea, ustedes saben, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Después del bautismo que predicó Juan,
Mire lo que se divulgó. ¿Por qué, Pedro, y por qué tienes que hablar del bautismo de Juan? Por esto, escuche. Después del bautismo de Juan, mire lo que pasó. Verso 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Y cuándo fue eso, Pedro? Ahí en el bautismo de Juan. ¿Cómo Dios lo ungió? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús? ¿Cuándo? Ahí en el bautismo de Juan. Vámonos al bautismo de Juan. Vámonos allá, a Lucas. Lucas capítulo 3, donde estábamos. Por eso te decía, hermano, deja que las escrituras te persuadan y no te pongas a oír tantas voces. Escucha al Señor. ¿Qué quiere el Señor? Mira lo que dice Lucas capítulo 3. Dice, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué precioso, pero vete a Mateo, porque Mateo nos da un detalle que no nos da Lucas. Qué precioso, mire, eso sucedió en el bautismo de Juan. Mientras Jesús se somete al bautismo de Juan, el cielo se abre y el Señor lo unge con su espíritu. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mira esto. Verso 13. Mateo 3, versículo 11. Mire lo que dice Juan ahí mientras está bautizando. Dice Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. No es para arrepentimiento, la idea aquí del griego es, yo los bautizo en agua por causa de su arrepentimiento. Y así es, hermanos, si tú te bautizas es porque te arrepentiste. No es que en el bautismo tú te vas a arrepentir. Aquí esto está mal traducido. Yo a la verdad os bautizo en agua por causa del arrepentimiento, de su arrepentimiento. Dice, pero el que viene tras mí, que es Jesús, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Verso 13. Entonces, mientras él está ahí bautizando, Jesús vino de Galilea a Juan. ¿Está viendo, hermano? ¿Quién te dio esa autoridad? Mire dónde está llegando. Jesús viene a Juan. A Juan. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Ahora vamos a ver qué pasó allí. ¿Quién le dio la autoridad? Dice, mas Juan se le oponía. El mismo Juan, así como tú te sorprendiste cuando te dije que la autoridad se la dio Juan, Juan también se sorprendió. ¿Cómo? Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió. Ahora, ¿a qué bautismo se está refiriendo Juan? Devuélvete al versículo 11. Mire lo que dice Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua por causa de su arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Ese es Juan dice, mire, yo los bautizo en agua, como un símbolo de su arrepentimiento, pero yo no les puedo dar lo que él da. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice, antes yo necesito que me bautice con el Espíritu. Pero mire, pero Jesús tiene entendimiento y Jesús le dice, Juan, si yo no me someto al primer paso establecido por mi Padre, que es que tú me bautices, yo no puedo recibir el Espíritu en su plenitud para yo poderte bautizar a ti y a todos los que crean en mí. Es necesario que cumplamos el consejo de Dios. Hazle, Juan, que tú eres el hombre establecido por Dios. Yo no quiero estar en rebeldía. Yo no quiero estar en rebeldía, Juan. Y si estoy en rebeldía, yo me voy a privar de lo que Dios tiene para mí. No puedo empezar mi ministerio. Y qué curioso, hermano, que el ministerio de Jesús empieza después que es bautizado por Juan. Como lo dijo Pedro allá en Hechos 10. Ustedes saben cómo Jesús, después del bautismo de Juan, cómo empezó a liberar a los cautivos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces mire lo que dice, verso 13 de Mateo 3. Entonces Jesús vino a Juan, lo enfatizo,
al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Ya sabemos que es el bautismo del Espíritu. Y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora. Ahora es así, Juan. El orden de Dios ahora es así. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esta palabra es consejo, todo el consejo de Dios. Entonces le dejó. Y mire lo que pasa. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos se abrieron, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Acuérdate que Jesús nos dijo, aprendan de mí que no soy adúltero, aprendan de mí que no soy borracho, aprendan de mí que no soy mentiroso. No, Él no dijo eso, no lo vas a encontrar en ninguna parte. Pero Él sí dijo algo muy precioso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Miren, hermano, qué precioso. Ese no fue el que le lavó los pies también a los discípulos. Este es nuestro maestro. ¿Y cómo nosotros vamos a ser rebeldes? Ahora, algo precioso, que Jesús conocía a las autoridades, sabía quién era puesto por Dios. Aún a Pilato, a un hombre perverso, se sometió y le dijo, yo no me sometiera a ti si no tuviera autoridad de parte de Dios. Ahora, escucha esto. Vamos a Juan, porque él mismo nos va a contar algo. Juan nos va a contar algo. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Mire lo que dice, versículo 19. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y Juan confesó, y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Si ustedes creen que yo soy el Cristo, no, están equivocados, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Y esto hay que hablar, hermano, porque las preguntas que ellos están haciendo tiene sentido bíblico, pero no es el tiempo para que nos quedemos ahí. ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Era un término para el Mesías también. Pero como te digo, la idea no es quedarnos allí. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices tú de ti mismo? Y dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías profetizó de él, de Juan. Tú lo puedes leer en Isaías 40. Ahí está hablando de Juan el Bautista. Verso 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, escuchen, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Él siempre ha existido. Y yo no le conocía. Mire lo que dice Juan. Escuchen el testimonio de Juan. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. ¿Cómo así? No, mire, el ministerio mío era dar a conocer al Mesías. El ministerio mío era, como sabían ustedes, hermanos, que Juan el Bautista, él era sumo sacerdote, él era hijo de Zacarías, él podía heredar el sacerdocio, porque eso se heredaba, de los padres le heredaban el sacerdocio a sus hijos. Y él era hijo de un sumo sacerdote. Analízalo en Lucas. Y muchos dicen, no, Juan el Bautista no ejerció su sacerdocio. No lo ejerció el verdadero sacerdocio. Aquellos sacerdotes, como el papá y todos los que de ahí para atrás, todos los que venían según la línea de Aarón, ellos no ejercieron el verdadero sacerdocio. Ellos hacían un ensayo con el cordero.
que era una figura de Cristo. Pero Juan el Bautista sí ejerció el sacerdocio verdadero, no en el templo, sino en el desierto. Y él es el que unge al rey que ha de venir. Todo rey en el Antiguo Testamento tenía que ser ungido por un profeta. Juan, como profeta, porque era profeta, lo ungió al rey venidero, al rey, al hijo de David lo ungió allí, como así como Samuel ungió a David. Y no solamente eso, sino que presenta el Cordero de Dios, así como el sumo sacerdote presentaba el Cordero, que era una figura del verdadero. Juan el Bautista está presentando el Cordero de Dios, que es Jesús. Y mire lo que dice, verso 31, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero escuche lo que dice. Pero el que me envió a bautizar, o sea, el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Mire, el que me envió a bautizar. ¿Quién lo envió a bautizar? Dios. Entonces, si Jesús no se sometía a Juan, no se estaba sometiendo a Dios. Mas yo no le conocía, verso 33. Pero el que me envió a bautizar, puedes abrir un paréntesis ahí, Dios, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea que él oyó la voz de Dios. Juan oyó la voz de Dios. ¿Qué te dijo Juan? Me dijo esto, escuche. Él me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hermano, te dejo con este pensamiento. Vamos un momentico para que terminemos. No podría terminar sin irnos a Judas. Vete un momentico a Judas. Vete un momentico a Judas. Judas tiene un solo capítulo. Judas, versículo 8. Él viene hablando de hombres desaprobados, hombres rebeldes. Mire lo que dice Judas 8. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Rechazan la autoridad. Estos hombres, dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. De las potestades, son rebeldes. Son rebeldes, que nosotros nos seamos hallados allí, porque mira, y escuche, mire lo que dice aquí, hablando el apóstol, dice, pero cuando el arcángel Miguel, acuérdate Miguel, el arcángel, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra Satanás, contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y uno le diría, apóstol, ¿y por qué dice eso? Hablando de hombres que no se someten a la autoridad, que la rechazan, porque saca a la luz ese encuentro del arcángel Miguel con Satanás, cuando disputaban con el cuerpo de Moisés, porque dice que no se atrevió a proferir palabra de maldición contra él. ¿Por qué dice eso? Porque el arcángel Miguel, antes de que Satanás cayera, su jefe fue Satanás. Antes de que Satanás cayera, el jefe de todos los ángeles fue él. Y cuando él ahí está con el cuerpo de Moisés y viene Satanás, están luchando por el cuerpo de Moisés, y cuando él lo ve, él recordó que en un tiempo Satanás fue su jefe y dice, mire, hablando de hombres que no respetan las autoridades, que rechazan la autoridad, dice, mire, ¿qué ejemplo nos da este hombre? Que aún tenía a su antiguo jefe ahí, ya ha caído, pero no se atrevió a proferir palabras de maldición contra él. ¿Por qué? Porque no tenía poder, sí, pero porque reconoció que fue una autoridad, que fue su autoridad. Él sí lo confrontó con Dios, lo confrontó con el Señor, pero él no se atrevió a proferir palabras de maldición contra él, porque se acordó que él fue su jefe. Lo mismo que pasó con David. Cuando Saúl lo está persiguiendo, recuerda, Saúl fue el rey, puesto por Dios, así como Luzbel fue puesto por Dios, igual, pero se dejaron engañar. Así en esa misma condición está Saúl, ya engañado. Otro espíritu malo está en su vida, ya el espíritu de Jehová se apartó de él y ya ha matado a 80 sacerdotes y está persiguiendo a David para quitarle la vida. Y David está metido en una cueva y él entra solito ahí a esa cueva, a dar del cuerpo a esa cueva. Y los soldados de él están afuera esperándolo. Qué tremendo, porque en esa cueva estaba David con sus soldados, y ahí escondido. Y entra Saúl, y los soldados de David le decían, mira, el Señor te lo ha entregado en las manos, mátalo, mátalo.
Es evidente que Dios te lo ha entregado en las manos. Mira, está solito aquí. ¿Y qué dijo David? Aunque ya David sabe que ya está engañado, pero él sabe que fue su jefe. Él sabe que Dios lo ungió, que en un tiempo fue su jefe, aunque ahora esté poseído por un espíritu, pero él sabe que en un tiempo fue su jefe. Y David no se atrevió a proferir maldad contra él. Un hombre que respetaba a las autoridades. Y David dijo, no, líbreme Jehová de yo hacerle daño al siervo suyo, al siervo, al ungido de Jehová. Acuérdate, hermano. Entonces, te dejo con este pensamiento. No te dejes llevar por muchas voces. Órale al Señor. Porque si esta cautividad que Dios está permitiendo sobre sus hijos a nivel mundial, porque es a nivel de todo el mundo, hermano, si es de Dios, hay un propósito bueno. Así como el Señor dijo con los cautivos que llevó a Babilonia, dijo, yo sé el plan que tengo con ellos para bien, no para mal. Voy a hacer algo precioso, les voy a dar un corazón para que me conozcan. Pero a los que se rebelaron contra la autoridad, que era Nabucodonosor, les fue mal, hermano, les fue mal. Sus familias sufrieron, murieron. Te dejo que analices todo el libro de Jeremías, léetelo. Y si quieres enviar una pregunta, dale, que ahí estamos con la ayuda del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén.